Artículo 65. De las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores. El juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de él. Si no acordara la suspensión, el juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en la que se ejercerá la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela o la guarda de hecho de los menores. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución. Artículo 66. De la medida de suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menores. El juez podrá ordenar la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan de él. Si no acordara la suspensión, el juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá el régimen de estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan del mismo. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución. Artículo 67. De la medida de suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas. El juez podrá acordar, respecto de los inculpados en delitos relacionados con la violencia a que se refiere esta ley, la suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas, con la obligación de depositarlas en los términos establecidos por la normativa vigente. Artículo 68. Garantías para la adopción de las medidas. Las medidas restrictivas de derechos contenidas en este capítulo deberán adoptarse mediante auto motivado en el que se aprecie su proporcionalidad y necesidad, y, en todo caso, con intervención del Ministerio Fiscal y respeto de los principios de contradicción, audiencia y defensa. Artículo 69. Mantenimiento de las medidas de protección y seguridad. Las medidas de este capítulo podrán mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos que correspondiesen. En este caso, deberá hacerse constar en la sentencia el mantenimiento de tales medidas. Capítulo 5. Del fiscal contra la violencia sobre la mujer. Artículo 70. Funciones del fiscal contra la violencia sobre la mujer. Se añade un artículo 18 quater en la Ley 50.981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con la siguiente redacción. 1. El fiscal general del Estado nombrará, oído el Consejo Fiscal, como delegado, un fiscal contra la violencia sobre la mujer, con categoría de fiscal de sala, que ejercerá las siguientes funciones. A. Practicar las diligencias a que se refiere el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, e intervenir directamente en aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada por el fiscal general del Estado, referentes a los delitos por actos de violencia de género comprendidos en el artículo 87 ter.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 31. B. Intervenir, por delegación del fiscal general del Estado, en los procesos civiles comprendidos en el artículo 87 ter.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. C. Supervisar y coordinar la actuación de las secciones contra la violencia sobre la mujer, y recabar informes de las mismas, dando conocimiento al fiscal jefe de las fiscalías en que se integren. D. Coordinar los criterios de actuación de las diversas fiscalías en materias de violencia de género, para lo cual podrá proponer al fiscal general del Estado la emisión de las correspondientes instrucciones. E. Elaborar semestralmente, y presentar al fiscal general del Estado, para su remisión a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y al Consejo Fiscal, un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por él.
Ministerio Fiscal en materia de violencia de género. 2. Para su adecuada actuación se le adscribirán los profesionales y expertos que sean necesarios para auxiliarlo de manera permanente u ocasional. Artículo 71. Secciones contra la violencia sobre la mujer. Se sustituyen los párrafos segundo y tercero del apartado 1 del artículo 18 de la Ley 50.981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por el siguiente texto. En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, existirá una sección de menores a la que se encomendarán las funciones y facultades que al Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los menores y otra sección contra la violencia sobre la mujer en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales. A estas secciones serán adscritos fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas, teniendo preferencia a aquellos que por razón de las anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o superados o por cualquier otra circunstancia análoga, se hayan especializado en la materia. No obstante, cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen podrán actuar también en otros ámbitos o materias. En las fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y en las audiencias provinciales podrán existir las adscripciones permanentes que se determinen reglamentariamente. A la sección contra la violencia sobre la mujer se atribuyen las siguientes funciones. A. Intervenir en los procedimientos penales por los hechos constitutivos de delitos o faltas cuya competencia esté atribuida a los juzgados de violencia sobre la mujer. B. Intervenir directamente en los procesos civiles cuya competencia esté atribuida a los juzgados de violencia sobre la mujer. En la sección contra la violencia sobre la mujer deberá llevarse un registro de los procedimientos que se sigan relacionados con estos hechos que permitirá la consulta de los fiscales cuando conozcan de un procedimiento de los que tienen atribuida la competencia, al efecto en cada caso procedente. Artículo 72. Delegados de la Jefatura de la Fiscalía. Se da una nueva redacción al apartado 5 del artículo 22 de la Ley 50.981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que queda redactado de la siguiente forma. 5. En aquellas fiscalías en las que el número de asuntos de que conociera así lo aconsejara y siempre que resultara conveniente para la organización del servicio, previo informe del Consejo Fiscal, podrán designarse delegados de la jefatura con el fin de asumir las funciones de dirección y coordinación que le fueran específicamente encomendadas. La plantilla orgánica determinará el número máximo de delegados de la jefatura que se puedan designar en cada fiscalía. En todo caso, en cada fiscalía habrá un delegado de jefatura que asumirá las funciones de dirección y coordinación, en los términos previstos en este apartado, en materia de infracciones. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 32. Relacionadas con la violencia de género, delitos contra el medio ambiente, y vigilancia penitenciaria, con carácter exclusivo o compartido con otras materias. Tales delegados serán nombrados y, en su caso, relevados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo, oída la Junta de Fiscalía. Cuando la resolución del Fiscal General del Estado sea discrepante con la propuesta del Fiscal Jefe respectivo, deberá ser motivada. Para la cobertura de estas plazas será preciso, con carácter previo a la propuesta del Fiscal Jefe correspondiente, realizar una convocatoria entre los fiscales de la plantilla. A la propuesta se acompañará relación del resto de los fiscales que hayan solicitado el puesto con aportación de los méritos alegados. Disposición adicional primera. Pensiones y ayudas. 1. Quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, perderá la condición de beneficiario de la pensión de viudedad que le corresponda dentro del sistema público de pensiones cuando
la víctima de dichos delitos fuera la causante de la pensión, salvo que, en su caso, medie reconciliación entre ellos. En tales casos, la pensión de viudedad que hubiera debido reconocerse incrementará las pensiones de orfandad, si las hubiese, siempre que tal incremento esté establecido en la legislación reguladora del régimen de seguridad social de que se trate. 2. A quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones cuando la ofendida por el delito fuera su cónyuge o excónyuge, o estuviera o hubiera estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, no le será abonable, en ningún caso, la pensión por orfandad de la que pudieran ser beneficiarios sus hijos dentro del sistema público de pensiones, salvo que, en su caso, hubiera mediado reconciliación entre aquellos. 3. No tendrá la consideración de beneficiario, a título de víctima indirecta, de las ayudas previstas en la Ley 35.995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, quien fuera condenado por delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la ofendida fuera su cónyuge o excónyuge o persona con la que estuviera o hubiera estado ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual, durante, al menos, los 2 años anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia. Disposición adicional segunda. Protocolos de actuación. El gobierno y las comunidades autónomas, que hayan asumido competencias en materia de justicia, organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios forenses de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género. Disposición adicional tercera. Modificación de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación. 1. Las letras B y G, del artículo 2 de la Ley Orgánica 8.985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, quedarán redactadas de la forma siguiente. B. La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia. G. La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos y no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 2. Se incorporan 3 nuevas letras en el apartado 1 del artículo 31 de la Ley Orgánica 8.985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, que quedarán redactadas de la forma siguiente. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 33. K. Las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado. L. El Instituto de la Mujer. M. Personalidades de reconocido prestigio en la lucha para la erradicación de la violencia de género. 3. La letra E, del apartado 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica 8.985, de 3 de julio. Reguladora del derecho a la educación, quedará redactada de la forma siguiente. Las disposiciones que se refieran al desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y al fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la enseñanza. 4. El apartado 1 del artículo 33 de la Ley Orgánica 8.985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, quedará redactado de la forma siguiente. 1. El Consejo Escolar del Estado elaborará y hará público anualmente un informe sobre el sistema educativo, donde deberán recogerse y valorarse los diversos aspectos del mismo, incluyendo la posible situación de violencia ejercida en la comunidad educativa. Asimismo se informará de las medidas que en relación con la prevención de violencia y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres establezcan las administraciones educativas. 5.
Se incluye un nuevo séptimo guión en el apartado 1 del artículo 56 de la Ley Orgánica 8.985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, con la siguiente redacción. Una persona, elegida por los miembros del Consejo Escolar del Centro, que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 6. Se adiciona una nueva letra M, en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8.985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, con la siguiente redacción. M. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Disposición adicional cuarta. Modificación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. 1. Se modifica la letra B, del apartado 1 del artículo 1 de la Ley Orgánica 1.1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que quedará redactado de la siguiente forma. B. La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia. 2. Se modifica la letra E, y se añade la letra L, en el apartado 3 del artículo 2 de la Ley Orgánica 1.1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que quedarán redactadas de la siguiente forma. E. El fomento de los hábitos de comportamiento democrático y las habilidades y técnica en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos. L. La formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 3. Se modifica el apartado 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica 1.1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que quedará redactada de la siguiente forma. 3. La metodología didáctica de la formación profesional específica promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos. Asimismo, favorecerá en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, así como la formación en la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 34. Disposición adicional quinta. Modificación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. 1. Se adiciona una nueva letra B, con el consiguiente desplazamiento de las actuales. Y 3 nuevas letras N, ñ, y O, en el artículo 1 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, con el siguiente contenido. B. La eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres. N. La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia. Ñ. La formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos y no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. O. El desarrollo de las capacidades afectivas. 2. Se adicionan 2 nuevas letras E y F, con el consiguiente desplazamiento de las actuales, en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, con el siguiente contenido. E. Ejercitarse en la prevención de los conflictos y en la resolución pacífica de los mismos. F. Desarrollar sus capacidades afectivas. 3. Se adicionan 3 nuevas letras B, C y D, con el consiguiente desplazamiento de las actuales, en el apartado 2 del artículo 15 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, con el siguiente contenido. B. Adquirir habilidades en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos que permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico,
así como en los grupos sociales en los que se relacionan. C. Comprender y respetar la igualdad entre sexos. D. Desarrollar sus capacidades afectivas. 4. Se adicionan 3 nuevas letras B, C y D, con el consiguiente desplazamiento de las actuales, en el apartado 2 del artículo 22 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, con el siguiente contenido. B. Conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. C. Relacionarse con los demás sin violencia, resolviendo pacíficamente los conflictos. D. Desarrollar sus capacidades afectivas. 5. Se modifica la letra F, del apartado 1 y se añade un nuevo apartado 5 en el artículo 23 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, que queda redactado de la forma siguiente. 1. F. Ética e igualdad entre hombres y mujeres. 5. La asignatura de ética incluirá contenidos específicos sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 6. Se adicionan 2 nuevas letras B y C, con el consiguiente desplazamiento de las actuales, en el apartado 2 del artículo 34 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, con el siguiente contenido. B. Consolidar una madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable, autónoma y prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. C. Fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y analizar y valorar críticamente las desigualdades entre ellos. 7. Se adiciona un nuevo apartado 3 en el artículo 40 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, con el siguiente contenido. 3. Con el fin de promover la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las administraciones educativas velarán para que todos los currículos y los materiales educativos reconozcan el igual valor de hombres y mujeres y se elaboren a partir de Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 35. Presupuestos no discriminatorios para las mujeres. Asimismo, deberán fomentar el respeto en la igualdad de derechos y obligaciones. 8. Se adicionan 2 nuevas letras E y F, en el apartado 2 del artículo 52 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, con el siguiente contenido. E. Desarrollar habilidades en la resolución pacífica de los conflictos en las relaciones personales, familiares y sociales. F. Fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres. 9. Se modifica la letra D, del artículo 56 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, que queda redactada de la forma siguiente. D. La tutoría del alumnado para dirigir su aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, en colaboración con los padres, a superar sus dificultades y resolver pacíficamente sus conflictos. 10. Se adiciona una nueva letra G, con el consiguiente desplazamiento de la letra G actual que pasará a ser una nueva letra H, en el apartado 2 del artículo 81 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, con el contenido siguiente. G. Una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, residente en la ciudad donde se halle emplazado el centro y elegida por el Consejo Escolar del centro. 11. Se modifica la letra K, en el apartado 1 del artículo 82 de la Ley Orgánica 10/2002. De 23 de diciembre, de calidad de la educación, que queda redactado de la forma siguiente. K. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 12. Se añade una nueva letra G, al apartado 1 del artículo 105 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, que queda redactada de la forma siguiente.
G. Velar por el cumplimiento y aplicación de las medidas e iniciativas educativas destinadas a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres. Disposición adicional sexta. Modificación de la Ley General de Publicidad. 1. Se modifica el artículo 3, letra A, de la Ley 34.1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, que quedará redactado de la siguiente forma. Es ilícita. A. La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 18 y 20, apartado 4. Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismos como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento, coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 2. Se adiciona un nuevo apartado 1 bis en el artículo 25 de la Ley 34.1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, con el contenido siguiente. 1 bis. Cuando una publicidad sea considerada ilícita por afectar a la utilización vejatoria o discriminatoria de la imagen de la mujer, podrán solicitar del anunciante su cesación y rectificación. A. La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. B. El Instituto de la Mujer o su equivalente en el ámbito autonómico. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 36. C. Las asociaciones legalmente constituidas que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer y no incluyan como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro. D. Los titulares de un derecho o interés legítimo. 3. Se adiciona una disposición adicional a la Ley 34.1988, de 11 de noviembre. General de Publicidad, con el contenido siguiente. La acción de cesación cuando una publicidad sea considerada ilícita por afectar a la utilización vejatoria o discriminatoria de la imagen de la mujer, se ejercitará en la forma y en los términos previstos en los artículos 26 y 29, excepto en materia de legitimación que la tendrán, además del Ministerio Fiscal, las personas y las instituciones a que se refiere el artículo 25.1 bis de la presente ley. Disposición adicional séptima. Modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 1. Se introduce un nuevo apartado 7 en el artículo 37 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido. 7. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores, o conforme al acuerdo entre la empresa y la trabajadora afectada. En su defecto, la concreción de estos derechos corresponderá a la trabajadora, siendo de aplicación las reglas establecidas en el apartado anterior, incluidas las relativas a la resolución de discrepancias. 2. Se introduce un nuevo apartado 3 bis, en el artículo 40 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido. 3 bis. La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá
derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro. El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de 6 meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora. Terminado este periodo, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva. 3. Se introduce una nueva letra N, en el artículo 45, apartado 1, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el contenido siguiente. N. Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. 4. Se introduce un nuevo apartado 6, en el artículo 48 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido. 6. En el supuesto previsto en la letra N, del apartado 1 del artículo 45, el periodo de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de 6 meses, salvo Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 37. Que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por periodos de 3 meses, con un máximo de 18 meses. 5. Se introduce una nueva letra M, en el artículo 49, apartado 1, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995. De 24 de marzo, con el contenido siguiente. M. Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. 6. Se modifica el párrafo segundo de la letra D, del artículo 52 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido. No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral, cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de 20 días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda. 7. Se modifica la letra B, del apartado 5 del artículo 55, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido. B. El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta la del comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra A, la de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 37 de esta ley, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 de la misma, y la B. Las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos y condiciones reconocidos en esta ley.
Disposición adicional octava. Modificación de la Ley General de la Seguridad Social. 1. Se añade un apartado 5 en el artículo 124 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el siguiente contenido. 5. El periodo de suspensión con reserva del puesto de trabajo, contemplado en el artículo 48.6 del Estatuto de los Trabajadores, tendrá la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte o supervivencia, maternidad y desempleo. 2. Se modifica la letra E del apartado 1.1, así como el apartado 1.2 del artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el siguiente contenido. 1.1.e, por resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos previstos en los artículos 40, 41.3, 49.1.m, y 50 del Estatuto de los Trabajadores. 1.2 Cuando se suspenda su relación laboral en virtud de expediente de regulación de empleo, o de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, o en el supuesto contemplado en la letra N, del apartado 1 del artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 38. 3. Se modifica el apartado 2 del artículo 210 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el siguiente contenido. 2. A efectos de determinación del periodo de ocupación cotizada a que se refiere el apartado anterior se tendrán en cuenta todas las cotizaciones que no hayan sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior, tanto de nivel contributivo como asistencial. No obstante, no se considerará como derecho anterior el que se reconozca en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en el artículo 45.1.n, del Estatuto de los Trabajadores. No se computarán las cotizaciones correspondientes al tiempo de abono de la prestación que efectúe la entidad gestora o, en su caso, la empresa, excepto cuando la prestación se perciba en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en el artículo 45.1.n, del Estatuto de los Trabajadores, tal como establece el artículo 124.5 de esta ley. 4. Se modifica el apartado 2 del artículo 231 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el siguiente contenido. 2. A los efectos previstos en este título, se entenderá por compromiso de actividad el que adquiera el solicitante o beneficiario de las prestaciones de buscar activamente empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en acciones específicas de motivación, información, orientación, formación, reconversión o inserción profesional para incrementar su ocupabilidad, así como de cumplir las restantes obligaciones previstas en este artículo. Para la aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, el Servicio Público de Empleo competente tendrá en cuenta la condición de víctima de violencia de género, a efectos de atemperar, en caso necesario, el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del compromiso suscrito. 5. Se introduce una nueva disposición adicional en la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el siguiente contenido. Disposición adicional 42ª. Acreditación de situaciones legales de desempleo. La situación legal de desempleo prevista en los artículos 208.1.1e y 208.1.2 de la presente ley, cuando se refieren, respectivamente, a los artículos 49.1m y 45.1n de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
Se acreditará por comunicación escrita del empresario sobre la extinción o suspensión temporal de la relación laboral, y junto con la orden de protección a favor de la víctima o, en su defecto, junto con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios sobre la condición de víctima de violencia de género. Disposición adicional novena. Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 1. El apartado 3 del artículo 1 de la Ley 30.984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, tendrá la siguiente redacción. 3. Se consideran bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictadas al amparo del artículo 149.1.18. Indicador ordinal femenino de la Constitución, y en consecuencia, aplicables al personal de todas las administraciones públicas, los siguientes preceptos, artículos 3.2.e, y f, 6, 7, 8, 11, 12, 13.2, 3 y 4, 14.4 y 5, 16, 17, 18.1 a 5, 19.1 y 3, 20.1.a, b, párrafo primero, c, e, g, en sus párrafos primero a cuarto, e i. 2 y 3, 21, 22.1, a excepción de los dos últimos párrafos, 23, 24, 25, 26, 29, a excepción del último párrafo de sus apartados 5, 6 y 7, 30.5, 31, 32, 33. Disposiciones adicionales tercera, 2 y 3, cuarta, duodécima y decimoquinta. Disposiciones transitorias segunda, octava y novena. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 39. 2. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 17 de la Ley 30.984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública. 3. En el marco de los acuerdos que las administraciones públicas suscriban, con la finalidad de facilitar la movilidad entre los funcionarios de las mismas, tendrán especial consideración los casos de movilidad geográfica de las funcionarias víctimas de violencia de género. 3. Se añade una letra I, al apartado 1 del artículo 20 de la Ley 30.984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, con el siguiente contenido. I. La funcionaria víctima de violencia sobre la mujer que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio de su cuerpo o escala y de análogas características que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión. En tales supuestos la administración pública competente en cada caso estará obligada a comunicarle las vacantes de necesaria provisión ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite. 4. Se añade un nuevo apartado 8 en el artículo 29 de la Ley 30.984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, con el siguiente contenido. 8. Excedencia por razón de violencia sobre la mujer funcionaria. Las funcionarias públicas víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitarla. Situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. Durante los 6 primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñarán, siendo computable dicho periodo a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos. Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorrogar por periodos de 3 meses, con un máximo de 18, el periodo en el que, de acuerdo con el párrafo anterior, se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, con idénticos efectos a los señalados en dicho párrafo. 5. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 30 de la Ley 30.984, de 2 de agosto,
de medidas para la reforma de la función pública con el siguiente contenido. 5. En los casos en los que las funcionarias víctimas de violencia de género tuvieran que ausentarse por ello de su puesto de trabajo, estas faltas de asistencia, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o salud. Según proceda. Las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en cada caso. Disposición adicional 10ª. Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 1. Se modifica el apartado segundo del artículo 26 de la Ley Orgánica 6.985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado de la siguiente forma. Artículo 26. Juzgados de primera instancia e instrucción, de lo mercantil, de violencia sobre la mujer, de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo social, de menores y de vigilancia penitenciaria. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 40. 2. Se modifica la rúbrica del capítulo 5 del título I del libro I de la Ley Orgánica 6.985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactada de la siguiente forma. Capítulo 5. De los juzgados de primera instancia e instrucción, de lo mercantil, de lo penal, de violencia sobre la mujer, de lo contencioso administrativo, de lo social, de vigilancia penitenciaria y de menores. 3. Se modifica el apartado 1 del artículo 87 de la Ley Orgánica 6.985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado de la siguiente forma. Artículo 87. 1. Los juzgados de instrucción conocerán, en el orden penal, a. de la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las audiencias provinciales y a los juzgados de lo penal, excepto de aquellas causas que sean competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. B. Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley. C. Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los que sean competencia de los jueces de paz, o de los juzgados de violencia sobre la mujer. D. De los procedimientos de habeas corpus. E. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de paz del partido y de las cuestiones de competencia entre estos. F. De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el juzgado de violencia sobre la mujer. 3 bis. Se adiciona un nuevo párrafo en el apartado 2, del artículo 89 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el contenido siguiente. A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los juzgados de violencia sobre la mujer, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse uno o varios juzgados en cada provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente ley. 4. Se modifica el apartado 1 del artículo 210 de la Ley Orgánica 6.985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado de la siguiente forma. 1. Los jueces de primera instancia y de instrucción, de lo mercantil, de lo penal, de violencia sobre la mujer, de lo contencioso administrativo, de menores y de lo social se sustituirán entre sí en las poblaciones donde existan varios del mismo orden jurisdiccional, en la forma que acuerde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces. 5. Se adiciona un nuevo párrafo en el apartado 3 en el artículo 211 de la Ley Orgánica 6.985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado de la siguiente forma.
Los jueces de violencia sobre la mujer serán sustituidos por los jueces de instrucción o de primera instancia e instrucción, según el orden que establezca la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo. Disposición adicional 11. Evaluación de la aplicación de la ley. El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, a los 3 años de la entrada en vigor de esta ley orgánica elaborará y remitirá al Congreso de los Diputados un informe en el que se hará una evaluación de los efectos de su aplicación en la lucha contra la violencia de género. Disposición adicional 12. Modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se añade una disposición adicional cuarta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el contenido siguiente. 1. Las referencias que se hacen al juez de instrucción y al juez de primera instancia en los apartados 1 y 7 del artículo 544 ter de esta ley, en la redacción dada por la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 41. Víctimas de la violencia doméstica se entenderán hechas, en su caso, al juez de violencia sobre la mujer. 2. Las referencias que se hacen al juez de guardia en el título I del libro I, en los artículos 962 a 971 de esta ley, se entenderán hechas, en su caso, al juez de violencia sobre la mujer. Disposición adicional 13. Dotación del fondo. Con el fin de coadyuvar a la puesta en funcionamiento de los servicios establecidos en el artículo 19 de esta ley, y garantizar la equidad interterritorial en su implantación, durante los 2 años siguientes a la entrada en vigor de esta ley se dotará un fondo al que podrán acceder las comunidades autónomas, de acuerdo con los criterios objetivos que se determinen en la respectiva conferencia sectorial. Ello, no obstante, la comunidad autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra se regirán, en estos aspectos financieros, por sus regímenes especiales de concierto económico y de convenio. Las comunidades autónomas, en uso de sus competencias, durante el año siguiente a la aprobación de esta ley, realizarán un diagnóstico conjuntamente con las administraciones locales, sobre el impacto de la violencia de género en su comunidad, así como una valoración de necesidades, recursos y servicios necesarios, para implementar el artículo 19 de esta ley. La dotación del fondo se hará de conformidad con lo que dispongan las respectivas leyes de presupuestos generales del Estado. Disposición adicional 14. Informe sobre financiación. Sin perjuicio de la responsabilidad financiera de las comunidades autónomas, conforme a lo establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, y de acuerdo con el principio de lealtad institucional en los términos del artículo 2.1.e, de la Ley Orgánica 8.980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, los ministerios competentes, a propuesta de los órganos interterritoriales correspondientes, elaborarán informes sobre las repercusiones económicas de la aplicación de esta ley. Dichos informes serán presentados al Ministerio de Economía y Hacienda, que los trasladará al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Disposición adicional 15. Convenios en materia de vivienda. Mediante convenios con las administraciones competentes, el Gobierno podrá promover procesos específicos de adjudicación de viviendas protegidas a las víctimas de violencia de género. Disposición adicional 16. Coordinación de los servicios públicos de empleo. En el desarrollo de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo, se tendrá en cuenta la necesaria coordinación de los servicios públicos de empleo, para facilitar el acceso al mercado de trabajo de las víctimas de violencia de género cuando, debido al ejercicio del derecho de movilidad geográfica, se vean obligadas a trasladar su domicilio y el mismo implique cambio de comunidad autónoma. Disposición adicional 17. Escolarización.
Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para garantizar la escolarización inmediata de los hijos en el supuesto de cambio de residencia motivados por violencia sobre la mujer. Disposición adicional 18ª. Planta de los juzgados de violencia sobre la mujer. Se añade un anexo 13 a la Ley 38.988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial, cuyo texto se incluye como anexo a la presente ley orgánica. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 42.